Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Estamos viendo el capítulo 2 y quiero hacer una ligera explicación sobre este capítulo. En este capítulo encontramos el nacimiento y la vida de la infancia de Jesús. En este periodo de la infancia de Jesús es cuando más reglas tienen que cumplirse con respecto a Dios de un niño judío. Entonces vemos cómo va cumpliendo Jesús con la ley, ¿verdad? Por ser hijo de mujer judía. Entonces primero la circuncisión a los 8 días, luego la presentación en el templo y vamos a ver otro detalle en la clase de hoy que no me adelanto a decirlo, ahorita lo comentamos. Pero también vimos en este principio de capítulo cómo en la presentación hay en el nacimiento hay el aviso o la manifestación hacia su pueblo de que el Salvador ya llegó por medio de los pastores. Y aquí en la presentación también hay una manifestación de que el Señor ya llegó, pero ya en la ciudad, ¿verdad? Por medio de Simeón y por medio de Ana, ¿verdad? Que son los que Dios les revela que en ese momento el Salvador está en el templo, el Mesías está en el templo, ¿verdad? Entonces vemos cómo se van presentando todo lo relativo a la infancia de Jesús, al conocimiento de la llegada del Mesías, y ahora vamos a ver otro aspecto también de esta infancia de Jesús. Aquí nos quedamos en el último versículo que vimos, ¿verdad? El 38, cómo después de la presentación del templo, pues ellos regresan a su casa. Y ahora vamos a empezar la lectura en el versículo 39. Entonces nosotros vemos cómo Lucas va desde el cumplimiento de todos los preceptos de la ley hasta ese momento al regreso a Nazaret. Y aquí no nos toca nada de todos los conflictos que hubo en ese tiempo en que Jesús permaneció en Judea. No nos habla de la persecución de Herodes cuando supo que había nacido el que sería el rey de Israel, ni nos habla de la visita de los magos, nada de eso. Simplemente ya cumplió con los preceptos de la ley y regresa a Nazaret, ¿verdad? Y entonces nos dice que después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, aquí es donde vemos la importancia que Lucas le da al cumplimiento de todos estos preceptos. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y es curioso los términos, como Lucas le llama a Nazaret, le llama ciudad. De alguna manera había alguna importancia que no era de población. Si nosotros lo comparáramos a los tiempos modernos, eran aldeas, tanto Belén como Nazaret, eran pequeñas villas. Pero sin embargo a Belén se le llama la ciudad de David, porque ahí nació David, y a Nazaret la ciudad de Nazaret, porque ahí vivió Jesús, ¿verdad? Entonces se le da un cierto rango de importancia. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces nosotros vemos cómo se va desarrollando en todos sentidos Jesús, ¿verdad? Primero físicamente, crecía y se fortalecía. Y también su mente, ¿verdad? Y crecía en sabiduría. O sea, iba aprovechando su crecimiento para adquirir conocimiento. Y la gracia de Dios era sobre él. También espiritualmente iba creciendo, porque nunca
ni Dios lo desprotegió con su gracia, ni él se separó de la gracia de Dios. Así que su crecimiento iba siendo completo, ¿verdad? Seguimos con el versículo 41. Fíjense qué notorio es, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. O sea, cada año iban, ¿verdad? Pero hace un énfasis especial en el año en que Jesús tenía 12 años, ¿verdad? Y cuando tuvo 12 años, o sea, es una ocasión especial en todos estos viajes anuales, conforme a la costumbre de la fiesta, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Entonces, esta es una ocasión especial, porque el niño se quedó en Jerusalén sin que supieran sus padres. Ahora, ¿por qué hace esa mención especial a los 12 años? Pues porque recordemos que a los 12 años es el tiempo del Bar Mitzvah, que es la ceremonia en que el niño se convierte en adulto. Es el tiempo en que tiene que conocer la ley totalmente y recitarla totalmente para ser aceptado. ¿Qué es aceptado como adulto? Es volverse de un niño común y corriente que tiene un pacto con Dios por medio de la circuncisión, fue presentado a Dios por medio de la circuncisión, pero ahora el Bar Mitzvah significa hijo del mandamiento. O sea, conoce el mandamiento de Dios perfectamente y ahora es no nada más un miembro de la tribu o del pueblo de Israel, sino él tiene un compromiso con Dios, con el mandamiento de Dios. Por eso, Bar quiere decir hijo y Mitzvah quiere decir mandamiento, hijo del mandamiento. O sea, tiene un compromiso con Dios. Y en esa edad se vuelve un adulto, un judío. Ya tiene responsabilidades. Entonces, entre los 12 y los 13 años tiene esa preparación. Y para los 13 tiene que tener ya el conocimiento completo y hacer vamos a decir, la presentación de ese conocimiento delante de los rabinos o delante de las autoridades judías. Entonces, por eso está tan marcado este año cuando cumplió 12 años. Y aquí vemos otro cumplimiento de la ley judía, que todo varón tenía que cumplir con ese requisito a esa edad, ¿verdad? Entonces vemos cómo se van cumpliendo todos los preceptos judíos en la vida de Jesús, ¿verdad? Y como tenía que estar preparado para cumplir con el mandamiento, claro que en toda la tierra de Israel había rabinos, pero ¿dónde mejor para aprender que en Jerusalén, donde estaban las autoridades? Por eso el niño se enfoca a preguntar allí para aprender, porque luego regresaba a Nazaret, que es una tierra en donde se decía que la religión pues no estaba tan firme como en Judea, ¿verdad? Recuerden que era Galilea de los gentiles, ¿verdad? En donde estaba muy, vamos a decir, muy ligero el conocimiento, muy light, como decimos ahora, ¿verdad? Entonces eso nos explica, ¿verdad?, lo que sigue, ¿verdad? Los padres se confiaron en que como el niño era muy obediente, pues había venido con ellos, no lo veían por ahí, pero estaba con los parientes.
o con los conocidos de su pueblo. Entonces no se preocuparon, pero empezaron a buscarlo, a ver dónde está, a ver dónde está, y en ese buscarlo pasó un día de camino, ¿verdad? Entonces no lo encontraron, ya después de haber buscado con toda la gente, entonces regresan. Otro día de camino de regreso, y dice que hasta los 3 días lo encontraron. O sea, en Jerusalén lo buscaron todavía 2 días más, ¿verdad? Seguimos con la lectura en el versículo 46. Entonces nosotros vemos aquí cómo José y María buscaron al niño en la ciudad, en los lugares que ellos acostumbraban, ¿verdad? Y luego al último fueron al templo, porque recordemos que siempre había una escuela en el templo, en donde los niños eran enseñados, todos los niños precisamente que tenían esa edad. ¿Se acuerdan de Jesús cuando está con los discípulos y que le traen los niños para que los bendiga? ¿Y dónde estaban los niños? En medio, entre Jesús y los apóstoles, en medio, estaban rodeados por los grandes, vamos a decir. Bueno, igual era aquí, ¿verdad? Los doctores estaban alrededor y los niños estaban en el centro recibiendo la enseñanza, porque no la recibían de uno, la recibían de varios, ¿verdad? Eran los varios maestros. ¿Por qué? Porque eran bastantes niños, entonces unos se ocupaban de unos y otros se ocupaban de otros. Los niños estaban en medio, por eso dice que Jesús estaba en medio de los doctores, ¿verdad? Esto nos amplía el panorama, porque a veces pensamos que estaba solo y que estaba con los doctores y como uno de ellos, ¿no? No, era como un niño que está aprendiendo, preguntando y buscando respuestas, ¿verdad? De los que sabían. Sí, él le interesaba aprender lo más rápido posible antes de irse a su casa, ¿verdad? Tenía interés por aprender y aprender de los maestros, ¿verdad? Sí, esa idea es muy general, por eso quise hacer la explicación, ¿verdad? Que es él el que está aprendiendo, ¿verdad? Pero los maestros se maravillaban de las preguntas, fíjense que dice, de las preguntas que hacía, ¿verdad? Y también dice que estaba oyéndoles y preguntándoles, o sea, oía la enseñanza y les preguntaba todo aquello que no le resultaba claro o que no le parecía o que tenía dudas, preguntaba, ¿verdad? Y todos le oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, tenía mucha, ¿qué le diré? Madurez en sus respuestas. Que quería usar la palabra lógica, pero no me gustaba la palabra lógica, fue muy buena la del pastor. Madurez en sus respuestas. Sí, Pastor Mario. Nada más me gustaría aclarar que no tengamos la idea de que, pues es que él era el Hijo de Dios. Y todo lo sabía. No, de hecho él, la palabra en Filipenses dice que él no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. O sea, él en ese momento, aunque no había dejado de ser Dios, se había despojado de su divinidad, ¿verdad? La había hecho de lado, sin dejar de serlo, y este niño era un humano, era como uno de nosotros, sí. No había diferencia, y para que no tengamos otro concepto diferente. Sí, por eso él tenía que crecer en todos sentidos, ¿verdad? Porque era un niño como los demás físicamente, pero con la gracia de Dios sobre él, ¿verdad? Y fíjense una cosa, la gracia de Dios estaba sobre él,
pero el Espíritu Santo vino hasta que fue bautizado. Hasta que fue bautizado, ¿verdad? Entonces ahí notamos cómo va creciendo él, ¿verdad? En todos sentidos, ¿verdad? Sí, hermana, quiero comentar que qué bueno que hizo este comentario, pastor, porque es bien común eso, que no es que él era el Hijo de Dios, y aquí nos muestra la Escritura que él crecía de manera natural, natural. Por eso él puede representarnos, porque fue como uno de nosotros, ¿verdad? Como uno de nosotros, todo lo que por nosotros podíamos experimentar, lo experimentó él, ¿verdad? Por eso podía ocupar nuestro lugar, y por eso podía ser el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y dice, y cuando le vieron los padres, ¿verdad? Se sorprendieron, y le dijo su madre, o sea, lo trajo aparte y le dijo, hijo, ¿por qué te has portado así? ¿Por qué te quedaste sin avisarnos? ¿Verdad? Sí, cuando tu padre y yo te buscábamos con angustia, o sea, estábamos muy preocupados. Lo que nunca pasó por la mente de José y de María fue la edad que tenía Jesús y el interés que podía tener en aprender. Nunca les pasó por la cabeza. Entonces pensaron que había regresado como todos los demás niños, que lo que menos quieren es que lo sienten a aprender, que les gusta más jugar, ¿verdad? En lugar de estar jugando afuera del templo, él estaba dentro del templo aprendiendo. Sí, buenos días, hermanos. Entonces eso fue lo que ellos no pensaron. Y entonces él les dice, pero no se les ocurrió que yo tenía que estar donde me interesaba, ¿verdad? Pero la manera como lo dice sorprende a sus papás. En los negocios de mi padre me era necesario estar. O sea, me es importante aprender y aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ya que estoy aquí, tenía que aprender. ¿No? ¿Que acaso no se les ocurrió? Este tipo de preguntas nos hacen los niños muchas veces. Pero mamá, ¿verdad? Era lógico, ¿verdad? Dice el niño, que yo estuviera haciendo esto, pues que a uno no se le ocurriría, porque espera que el niño esté en otro asunto, ¿verdad? Seguimos adelante con la lectura, en el versículo 50. Dice que los padres no se percataron, no lograron entender qué quería decir esto Jesús, a pesar de todo lo que ya habían tenido de antecedentes, de que no era un niño común, ¿verdad? De que era algo especial, pero sin embargo estas respuestas no lograron captarlas, ¿verdad? ¿Qué era lo que les quería decir? Pero como un niño obediente que era, descendió con ellos, no puso peros, no dijo me quiero quedar, ¿verdad? Sino que descendió. Y fíjense la palabra teológica, descendió. Les digo que siempre cuando se va hacia Jerusalén es ascender, y cuando se viene de Jerusalén es descender, porque siempre el lugar más alto, aunque no geográficamente, el lugar más alto siempre es Jerusalén, porque es el asiento de Dios, vamos a decir, ¿verdad? Del templo de Dios, donde Dios había permanecido, aunque hubo un tiempo en que dice que Dios se alejó del templo, dejó el templo, pero sin embargo seguía siendo un lugar teológicamente especial. Por eso esa palabra, descendió con ellos y estaba sujeto a ellos. O sea, seguía siendo el mismo niño obediente que siempre había sido. Y dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y recordemos que siempre esa prudencia de María, no hablaba mucho, no
no discutía las cosas, no las comentaba, las guardaba y las reflexionaba. Es un tipo de mujer muy especial que de alguna manera debemos imitar. Las mujeres somos muy dadas a hablar y hablar y hablar y hablar. A veces no pensamos mucho lo que hablamos, pues no, hay que ser más prudentes, ¿verdad? Y reflexionar primero antes de hablar. Y yo creo que todas estas cosas, hermana, que María venía observando, le sorprendían, ¿verdad? Yo, poniéndome en el lugar de ella, de ver todo lo que el niño iba haciendo y cómo se iba desarrollando, yo creo que era sorprendente, ¿verdad? Por lo que usted mencionó, que un niño de 12 años, pues a lo mejor quiere jugar, pero él no jugaba, ¿verdad? Él en esta ocasión revela la Escritura, que era totalmente diferente. Sí, también en cuanto a la gracia, dice que él iba creciendo en gracia. Cuando vemos a Jesucristo haciendo su ministerio, en realidad la gente se sorprendía mucho con él porque la gracia estaba en sus labios, o sea, era sumamente amable. O sea, imagino ahorita a Jesucristo abriéndole la puerta a alguien cuando se va a bajar, o sea, sumamente educado, ¿verdad? Por eso la gente se sorprendía mucho con él, ¿verdad? Y en realidad cuando nosotros somos amables, porque la palabra insta que seamos sumamente amables, ¿verdad? Sí. Sumamente educados, es parte de lo que es la gracia, por eso somos agraciados, porque somos diferentes, ¿verdad? Sí, gracias, Katy. Sí. Y termina diciendo, ¿verdad? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, que era lo que comentábamos al principio, que su crecimiento era integral, ¿verdad? Que crecía en su conocimiento mental, en su mente, ¿verdad? En estatura, físicamente, y en gracia para con Dios. O sea, seguía recibiendo ese favor de Dios, ese beneplácito de Dios, pero también de los hombres, porque también crecía en gracia con los hombres. Lo que decía Katy, ¿verdad? Era amable, entonces encontraba gracia en los ojos de toda la gente que lo conocía. Le agradaba a toda la gente, es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces iba siendo una persona muy especial para todo aquel que lo conocía.